158. Lo que los mitos revelan. El mito, cualquiera que sea su naturaleza, es siempre un precedente y un ejemplo no sólo de las acciones, sagradas o profanas, del hombre, sino además de su propia condición. Más aún, es un precedente para las modalidades de lo real en general. Abro comillas. Debemos hacer lo que en el comienzo hicieron los dioses. Cierro comillas. Katapata Brahmana. Abro comillas. Así obraron los dioses, así obran los hombres. Cierro comillas. Taittiriya Brahmana. En este tipo de afirmaciones aparece perfectamente expresada la conducta del hombre arcaico, pero no puede decirse que agoten el contenido ni la función de los mitos. En efecto, toda una serie de mitos, al mismo tiempo que relatan lo que hicieron in nihilo tempore los dioses o los seres míticos, revelan una estructura de lo real que escapa a la aprehensión empírico-racionalista. Citemos, entre otros, los mitos que brevemente podríamos llamar mitos de la polaridad, de la biunidad y de la reintegración, a los que he consagrado un trabajo especial. Un número considerable de tradiciones míticas habla de fraternidad entre dioses y demonios, por ejemplo, devas y asuras, de amistad o consanguinidad entre los héroes y sus antagonistas, tipo Indra y Namusi, entre santos y diablas, del tipo de San Cicinio y su hermana, el demonio femenino Huercelia, etc. El tipo de mito en el que dos personajes que encarnan principios polares tienen el mismo padre sobrevive hasta las tradiciones religiosas que acentúan el dualismo, como es, por ejemplo, la teología irania. El servanismo considera hermanos a Ormuzd y Ahriman, hijos ambos de Serván, e incluso en el Avesta existen huellas de una concepción análoga. El mismo mito ha pasado a las tradiciones populares. Hay muchas creencias y proverbios rumanos en los que se dice que Dios y Satán eran hermanos. En otra serie de mitos y de leyendas aparece además la filiación común de personajes antagónicos, su convertibilidad paradójica. El sol, prototipo de los dioses, recibe a veces el nombre de serpiente, y Agni, el dios del fuego, es a la vez un sacerdote asura, es decir, es esencialmente un demonio. A veces se le describe sin pies y sin cabeza, escondiendo sus dos cabezas, exactamente como una serpiente adujada. El Aitareya Brahmana afirma que Ahibudnia es de manera invisible, paroxena, lo que Agni es de manera visible, pratyaksha. En otras palabras, la serpiente no es sino una virtualidad del fuego, mientras que las tinieblas son la luz en estado latente. En el Vajrasaneshi Samhita, Ahibudnia aparece identificado con el sol. El soma, la bebida que confiere la inmortalidad, es por excelencia divina, solar, lo cual no impide que en el Rig Veda se diga que Soma, como Agni, sale de su piel vieja, expresión que atribuye a la ambrosía una modalidad ofídica. Varuna, dios celeste y arquetipo del soberano universal, es a la vez el dios del océano, morada de las serpientes. Como dice el Mahabharata, es el rey de las serpientes, y el Atharva Veda le llama incluso víbora. Desde el punto de vista de la experiencia lógica, ninguno de estos atributos ofídicos debería poder aplicarse a una divinidad uránica como Varuna, pero el mito descubre una región ontológica inaccesible a la experiencia lógica superficial. El mito de Varuna revela la biunidad divina, la coincidencia de los contrarios, la totalización de atributos en el seno de la divinidad. El mito expresa plástica y dramáticamente
lo que la metafísica y la teología definen dialécticamente. Heráclito dice que Dios es el día y la noche, el invierno y el verano, la guerra y la paz, la saciedad y el hambre. Todas las oposiciones están en Él. De forma análoga se expresa este texto indio en el que se nos dice que la diosa es Sri, esplendor, en casa de quienes hacen el bien, pero es Alakshmi, es decir, lo contrario de Lakshmi, la diosa de la suerte y la prosperidad, en la casa de los malos, Markandeya Purana. Pero este texto, a su vez, no hace sino expresar a su modo el hecho de que las grandes diosas indias, Kali, etc., como las grandes diosas en general, reúnen tantos atributos de dulzura como atributos terroríficos. Son a la vez divinidades de la fecundidad y de la destrucción, del nacimiento y de la muerte, y con frecuencia también diosas de la guerra. A Kali, por ejemplo, se la llama la dulce y la benevolente, lo cual no impide que su mitología y su iconografía sean terroríficas. Kali está cubierta de sangre, lleva un collar de cráneos humanos, sostiene un cáliz hecho de un cráneo, etc. Y que su culto sea el más sangriento de Asia. En la India, cada divinidad presenta junto a una forma dulce una forma terrible, Krodhamurti. En este aspecto, Shiva puede ser considerado como el arquetipo de toda una serie de dioses y diosas, puesto que crea y destruye rítmicamente el universo entero. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ audiolibro humano.